Bueno, a ver, mira, la música se hace con constancia y práctica, sin duda, ¿no? Se basa en repetir y repetir frente a un instrumento y por tanto, pues generalmente se estimulan las mismas zonas corporales o musculares o musculoesqueléticas. En este caso de un guitarrista, pues se enfoca mucho más en su tren superior y las manos, la espalda, ¿no? De alguna manera la prevención puede prevenir muchísimo las lesiones sin duda, porque de alguna manera eh, puede fortalecer las zonas donde más se va a enfocar la cuestión. Sin embargo, pues no blinda que no pueda haber una lesión, pero sí previene muchísimo. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, como te decía, en el caso de los instrumentos de cuerda, la mayor presencia de molestias se dan en las manos, ¿no? Como por ejemplo la distonía focal, que es una enfermedad más neural que muscular, afecta de alguna manera los tendones, la pérdida de control de movimientos involuntarios que se dan en las manos, sobre todo en algunos de sus dedos, y de alguna manera también otros de los tipos de molestias más frecuentes en los instrumentistas de cuerda pues tienen que ver con problemas de la columna vertebral, ¿no? Cervicalgias, braquialgias, lumbalgias también por tal vez la postura asimétrica. ¿Cómo afectan al instrumentista en el momento de tocar la guitarra? Bueno, en este sentido entiendo más o menos, como ya te decía, claro, por supuesto, afectan muchísimo a la persona, ¿no? Una molestia que se presenta cuando tú haces cualquier oficio, no solo tocar la guitarra, pues te va a impedir y se te va a grabar, incluso te puede invitar a salirte, a desistir o acostumbrarte, como pasa muchísimo con el músico, es a vivir con el dolor, porque de alguna manera erróneamente también se puede creer que hacer las cosas bien es sentir dolor, como pasa de pronto con la actividad física. Algunas personas van a los gimnasios y si al otro día no sienten cierto maltrato, molestia, pues suponen que las cosas no las han hecho bien. Eso es totalmente erróneo. Es como se originan estas lesiones, cómo evitarlas, ¿no? Bueno, evitarlas, como dijimos, claro, los factores de prevención son importantes, hay varios. Los calentamientos previos de todo el cuerpo, un calentamiento de 4 o 5 minutos que vincule muy buena movilidad articular y también estiramientos son importantes. También es importante tener en cuenta para prevenirlo lo que tú haces en el tiempo libre y ocio, ¿no? En lo posible que se hagan actividades que de alguna manera no recarguen los grupos musculares más exigidos. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, un saxofonista que tiene una posición de cervicalgia, eh, inclinado hacia adelante, y si de alguna manera su hobby de tiempo libre es montar en bicicleta, pues es quítale el saxofón y pásale los manubrios de la bicicleta, y ahí lo que está haciendo es sobrecargar más toda su espalda, ¿no? Entonces de alguna manera pues también tiene que ver con esto, es un poco tener en cuenta cómo lo que hago en mi tiempo libre y de ocio también puede complementar y no sobre todo sobrecargar. Asimismo también pues es importante adoptar hábitos de ocio físico deportivo en la rutina diaria, ¿no? Caminar, trotar y hacer de alguna manera actividad física que tonifique el cuerpo del músico, pero también hay que pensar un poco en la parte mental, ¿no? Muchas de las enfermedades que se dan en el músico, como la ansiedad interpretativa, la depresión, que son bastante, pueden recaer en problemas musculoesqueléticos, ¿no? Entonces también por esa parte físico-mental, emocional, además muchas de las actividades musicales de alguna manera exigen estar enclaustrado, encerrado, un poco individual, alejado de la parte social, entonces buscar ocios y tiempos libres también que refuercen esta parte, aunque también entiendo que la mayoría de músicos también son bohemios y les gusta muchísimo también la parte social, pero no todas las veces se da, como pasa en el piano, ¿no? Las personas viven en un mundo un poco más aislado, encerrados, y esto también les va a beneficiar mucho de manera preventiva. Pregunta un poco compleja, pero bueno, tratar por supuesto.
Lastimosamente hay que decirlo, sobre todo en nuestro entorno no hay profesionales de la salud acorde, ni fisioterapeutas, ni educadores físicos en las instituciones educativas como el Amina Melendro que tengan de alguna manera una profundización clara en lo que primero es ser músico y de pronto cómo podemos apoyarlos de la actividad física. Lo mismo ocurre en gimnasios, centros de ocio, tiempo libre. Creo que estamos un poco aislados y solos en nuestro contexto colombiano como tal vez no ocurre tanto en Europa, donde incluso hay clínicas médicas exclusivas para músicos, gimnasios, están empezando a crear gimnasios exclusivos para músicos, pero de alguna manera pues es importante saber que el músico y la profesión musical es una profesión singular y requiere también de un tratamiento de profesionales expertos y específicos para ellos. A ver, factores hereditarios, bueno, no sé, creería que no. Claro, si una persona con dedos extremadamente cortos y manos demasiadamente pequeñas, pues es posible que se vea más afectado debido a, digamos, de alguna manera tiene que hacer movimientos menos naturales sus manos cortas para de pronto pinzar una cuerda o algo así, podría ser, ¿no? Pero pues realmente que se hereden las enfermedades, creería que esto no tiene ninguna lógica. En cuanto a la segunda parte, claro, siempre que se toque un instrumento de manera frecuente, pues va a haber una predisposición a sufrir lesiones, esto sí no se puede obviar, ¿no? Y claro, también en cuanto a la prevención corporal, ayuda mucho, como ya te había comentado en una pregunta atrás, a día de hoy la prevención avanza cada vez más, ya existen aparatos de alguna manera que mejoran la postura, que calapiés, si no me equivoco, para colocar un pie y de pronto equilibrar un poco la cintura escapular del músico. También cada vez aparecen más libros sobre rutinas de ejercicio, de calentamiento y estiramiento pre y post de cualquier sesión musical. Pautas para detenerse en cada cierto momento también es recomendable. Reitero, el tema de ocio y tiempo libre también me parece que es muy importante. Pues como te ponía el ejemplo del saxofonista, de nada sacas con de pronto querer ir a hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo que te coloco, si vas a hacer una actividad física de ocio y tiempo libre, que va a seguir sobrecargando la misma zona en la que más cargas cuando tocas un instrumento y no le vas a permitir ni el estiramiento ni el equilibrio. Además también tener muy en cuenta que el cuerpo también es mente, espíritu, es social, entonces estos aspectos de alguna manera si también hay falencias o vacíos en estos ámbitos, pues puede haber también sin duda una afectación en cuanto al tema también musculoesquelético. Entonces, pues yo ahí te dejaría esa. La quinta pregunta. Bueno, como te dije, yo considero la necesidad de tener un equipo de profesionales en el campo de la prevención bien preparados, pero esto tanto en las universidades, en los institutos, en los conservatorios, como también en las ciudades, sin duda. También pensaría importante tener tener los gimnasios personas acordes y con conocimiento para el tratamiento pues de los músicos porque pues las singularidades no para mí no son adecuadas para que hagan rutinas de ejercicio muy cercanas, sobre todo cuando entran en otros campos a las particularidades de un músico y acorde a sus necesidades, ¿no? Sí, claro, los instrumentos se han construido hace mucho tiempo, ¿no? Desconociendo cuestiones de ergonomía, postura. Siempre, pues en esas épocas jamás estos temas ni siquiera existían. Los instrumentos se hicieron pensando en cómo iban a sonar, ¿no? Esto de alguna manera, pues también tiene una incidencia en que, pues, los instrumentos son asimétricos, ¿no? Siempre se hicieron en ese sentido y sus tamaños no son ajustados ni a las particularidades del cuerpo humano, a cada una de sus singularidades,
Entonces esto de alguna manera puede afectar el solo hecho de tocar un instrumento por ser una actividad repetitiva, ¿no? Pero sin duda que los malos hábitos van a aumentar la predisposición a sufrir riesgos y problemas de lesiones, especialmente musculoesqueléticas. Bueno, a ver, no, primero te aclaro que yo no soy médico, soy doctor en educación física, soy licenciado en educación física, tengo una especialización en actividad física y salud, tengo dos maestrías y tengo un doctorado en educación física, recreación y deporte. Bueno, desde ese marco te puedo decir que no atiendo personas obviamente con lesiones, de alguna manera pues he tenido mis vínculos con la música también, me gusta cantar de manera recreativa y mi hija es estudiante de licenciatura en música también y de alguna manera hace algún tiempo y a día de hoy pues tanto con el músico que tengo en casa que es mi hija pues colaboro sin duda con algunas cuestiones relacionadas sobre todo desde el marco de la postura y cuando suelta el instrumento, ¿no? Cómo equilibramos un poco su cuerpo como su instrumento desde ese lado y algunas personas cercanas por allí al conservatorio que sí de alguna manera les he equilibrado el tema de la actividad física y el ocio como complemento, pero desde ese marco nada más. Bueno, otra pregunta dual. Te puedo decir, sí, claro, ya lo había ido mencionando en los audios, seguro. La repetición puede generar más desgaste desde mi punto de vista, claro, cualquier zona o articulación del cuerpo humano, 640 músculos, 206 huesos, 200 articulaciones en una estructura hecha para el movimiento, pero que si tú la recargas en determinadas zonas, como pasa en la actividad musical, que aparenta ser un poco estática y quieta, pero que de alguna manera tiene, sobre todo en articulaciones muy pequeñas, pues sin duda es una repetición que requiere también un descanso y un equilibrio para el cuerpo, ¿no? Ojo, yo te he reiterado esto, lo mental también puede afectar lo físico en el músico, entonces también es muy importante, sobre todo por el estrés y la presión que mantienen ustedes. Esto no quiere decir sin duda que uno deja tirar la guitarra cuando llega a casa, ¿no? Que es lo que le digo más o menos a mi hija, sin duda se trata es de prevenir, ¿no? Conocer, la prevención tiene que ver con información, con formación, con calentamiento, más o menos por ahí es lo que tú me quieres decir, ¿no? Eh, yo pensaría importante entonces generar campañas de formación e información, tanto en las universidades como en la ciudad de Ibagué como ciudad musical, pero también vincular el tema de la investigación. El tema de la investigación también es fundamental porque es la manera científica que podemos adquirir conocimiento de todas las acciones que hagamos y podemos saber ensayo-error de alguna manera, pero creo que es la forma de hacerlo. Hay bastante, ¿no? Hay que tener también cuidado con el tema de los blogs y cuestiones así. Siempre es importante utilizar unos filtros para llegar a esa información de alguna manera un poco más científica, ¿cierto? Desarrollada por profesionales idóneos, por investigadores idóneos, por médicos, por doctores. En ese orden, pues yo te invito en primer lugar, sin duda, a que explores un poco mi libro, llama Ocio y Salud para Músicos, se vende en la editorial Kinesis. De alguna manera también si lo quieres adquirir, yo también te lo puedo ayudar a conseguir por un costo de 30.000 pesos si te interesa. Este libro de alguna manera aborda el tema del tiempo libre y el ocio según algunas condiciones de los músicos. También me parece muy interesante Viaño Santas Marinas. Es un autor español muy interesante que tiene un libro que se llama Proyecto Integral de Intervención en Investigación en Salud para Músicos. Me parece un libro muy poderoso. Está también el de Jove Rosell, que tiene una clínica en Barcelona que tuve el gusto de conocer. Y tiene el nombre de A Tono, Ejercicios para Músicos. Es un libro muy interesante.
Y bueno, se me escapan ahora otros libros, tal vez en nuestro idioma son los más versados. Por allí alguna vez, si lo recuerdo, ahora no lo tengo a la mano, hay un libro muy bueno también en portugués, en Brasil, para el tema un poco de músicos, pero creo que con esto pues espero haber cumplido en poderte aportar a tu trabajo con la semilla pues que hemos tratado de hacer y que llevo abordando cerca de 12 años, que es un poco el tema de la actividad física y ocio para los músicos. Oye, un fuerte abrazo y fue con todo gusto.